todos, como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y lo saben porque nos acompañan hace muchos años, charlamos, conversamos, analizamos temas, muchos de ellos que no son suficientemente conocidos, y así tenemos una cantidad de audiencia importante que nos permite, digamos, estar conformes con nuestra tarea. Y en este momento yo creo que por la altura del año, qué mejor que hacer un pequeño análisis. Yo no diría capaz demasiado ambicioso un resultado final, pero un pequeño análisis de lo que nos ha pasado y de las cosas que pueden llegar a pasarnos hacia el año próximo, ¿no? Y qué mejor que para eso charlar con Raúl Aragón, nuestro consultor político. ¿Cómo te va, Raúl? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tato? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por permitirnos entrar en tu casa y conversar un ratito. Raúl, vos sos, como yo lo he dicho, un consultor político. Permanentemente tratamos de estar contigo para hacer análisis y de qué es lo que nos puede llegar a pasar, o qué cosas nos están pasando. Y en esta época del año, vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Qué mejor que ver qué pasó? ¿Qué nos decís? Bueno, lo que pasó, hay varias cosas que han sucedido, digamos, no fue una sola cosa ni fue estable. Comenzamos el año con una situación muy crítica que tendió, sobre todo en lo económico barra social, que tendió a agravarse como consecuencia de su propia inercia, pero también como consecuencia de errores tanto del exministro Guzmán como de la fugaz ministra Batakis, ¿no? Batakis. Eh, hace 4 meses, en una situación extremadamente crítica, con Batakis ya no siendo ministra, pero aún negociando en Nueva York con los acreedores, se llegó un fin de semana que todos recordamos, donde no se sabía, nada tenía valor, nada tenía precio, la economía era 100% incertidumbre. En ese punto, Cristina Kirchner y Alberto Fernández bajaron el nivel de agresión, de tensión que tenían entre ellos, lo convocaron a Sergio Massa, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sergio puso sus condiciones para asumir, pidió el control total del área económica o se quedaba en la Cámara. Pero además, y esto no lo ha confirmado nunca él, yo no lo escuché de su boca, no quiero poner palabras en la boca del ministro, pero sí de gente cercana a él, la alternativa a eso era que el Frente Renovador dejaba de ser parte del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque Sergio Massa había hecho una gestión importante como presidente de la Cámara, había construido acuerdos muy, muy importantes, y por otro lado, la economía y la marcha general del gobierno nos estaban llevando a una situación muy tensa, casi caótica, y él entendía que no tenía por qué él y el Frente Renovador pagar ese costo. En esa situación, entonces, tanto Cristina como Alberto aceptaron concederle esa cuota inmensa del poder que tienen en el área económico, y a partir de ahí, en estos 4 meses, ha tenido logros importantes que todavía, recién ahora, comienzan a llegar a la base social. Lo primero que arregló fue la macro, básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario, que era impagable. En segundo lugar, el acuerdo con el Club de París, no era tan grave, pero estábamos en default con el Club de París, lo cual le impedía a empresas argentinas hacer negocios con empresas europeas, ¿no? Era bastante serio ese default. Él consiguió que la deuda que teníamos con el Club de París bajara de $2.400 a 2.000, y que la tasa de interés fuera de 4,5% y no de 9 como era en ese momento, y además extender los plazos de pago. Eh, Después consiguió el dólar soja, tiene proyectos en la Cámara que se tienen que votar esta semana o en extraordinarias, no esta semana, como el dólar tecno, el monotributo tecno. Consiguió un acuerdo muy importante con el sector de Cuyo, ¿no? Los productores de vino y aceite de oliva, donde les otorgó financiamientos muy importantes, créditos a 18 meses, con 18 meses de carencia, en fin. Viene arreglando
consiguió acuerdo de precios en la comida, acuerdo de precios en la ropa, que se vienen cumpliendo, ha conseguido bajar la inflación, falta muchísimo, pero está en proceso de baja. Digamos, empezó a acomodar la economía, bajó un poco la tensión social y ahora tenemos que ver cómo seguimos, ¿no? Ahora, eso en el plano económico y coyuntural, después en el plano político, Cristina Kirchner fue condenada, hubo un intento de asesinato, hubo una acusación muy, muy agresiva de parte del fiscal, en el caso Vialidad. Todo eso hizo que el peronismo se aglutinara. Es decir, si vos atacás el peronismo desde la justicia o con violencia, eso está en el ADN del peronismo, porque no nos olvidemos que el peronismo nace con Perón preso y la gente en la calle. El primer día peronista, el 17 de octubre del 45, Perón estaba preso. Entonces, eso, más los 18 años de proscripción, más gran parte de los 30.000 muertos que nos puso el peronismo, en fin, más persecuciones judiciales, hacen que frente a un ataque tan sistemático como el que sufrió la vicepresidenta, el peronismo, independientemente de estar de acuerdo con ella o no, se alinea, ¿no? Esto hizo que el peronismo se aglutine, el Frente de Todos va a ir unido, va a tener una fórmula única, en gran parte como consecuencia de esos ataques tan feroces que sufrió la vicepresidenta. A pesar de que Raúl, yo no estoy muy de... Sí, fíjate en una cosa, ¿no? En este análisis que vos estás haciendo aparece claramente tres protagonistas, ¿no? Cristina, Alberto y Massa, sí, claro. como ejes, digamos, centrales de lo que pasó este año. Ahora, una pregunta que por ahí yo te la dejo formulada porque ya entraríamos en el otro bloque, es este manejo de estas tres personas, ¿no? De estos tres dirigentes, que son claramente definitorios en el ámbito del gobierno. Eh, ¿Se está resolviendo entre ellos? O sea, porque la tensión entre Cristina y Alberto ha tenido consecuencias, digamos, no buenas. Las consecuencias que esto puede caerle hacia Massa, Sergio, también pueden ser significativas. Entonces, un poco lo que me gustaría que charláramos en el próximo bloque, que ya lo anuncio, sería qué pasa en este ámbito gubernativo con estas tres figuras: el presidente de la República, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Hacemos un corte y seguimos. Adelante, señor director. Bueno, Raúl, la pregunta quedó lanzada, ¿no? Esta situación política que hoy se vive, estamos haciendo análisis desde el gobierno, luego haremos análisis vinculados con la oposición. Pero Cristina, Alberto, Sergio Massa, ¿cómo es este funcionamiento? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un típico funcionamiento peronista. El peronismo históricamente cuando está en el llano se junta, cuando llega al poder y se instala en el poder se pelea, cuando está por perder el poder se vuelve a juntar. Insisto, esa noche, ese fin de semana, con Batakis allá, etcétera, con idas y vueltas a la Quinta de Olivos, charlas entre Cristina, Alberto y Sergio, etcétera, eh, la consecuencia de eso fue, si lo primero que sucedió ahí es la toma de conciencia de los tres que se perdía el poder. Perdíamos el poder, se perdía. Bien, mal, rápido, más lento, pero se perdía el poder. Frente a eso, ¿qué decidieron? Hubo un acuerdo entre Alberto y Cristina de bajar la tensión. Todos notamos que después de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, las críticas del kirchnerismo y de Cristina al presidente prácticamente desaparecieron. Alguna mención cada tanto, pero no es de ninguna manera funcionarios que no funcionan, presentación masiva de renuncias, todo eso que vimos suceder antes se terminó. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la única forma, y los tres lo saben, de llegar a final de mandato y de tener alguna posibilidad de renovar mandato es si están unidos, no si el fuego amigo termina siendo más dañino que el fuego enemigo. Así que creo que esto fue y es el acuerdo actual. Ahora,
Sergio Massa, si es candidato, y yo no estoy tan seguro que vaya a ser candidato, pero si es candidato va a tener el apoyo incondicional de Cristina y de Alberto, porque Cristina necesita una fórmula presidencial exitosa en la provincia de Buenos Aires. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, la fórmula presidencial tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires si Cristina quiere mantenerlo a Kicillof en la gobernación. Si no, no puede, pues el corte de boleta es mínimo. Entonces, vos no podés perder la presidencial y ganar la gobernación en la provincia de Buenos Aires. O ganar las dos o perder las dos. Para eso necesita que la fórmula presidencial, sea quien sea, tenga todo su apoyo. Ella va a militar a favor de la fórmula. Se dice en algunos ambientes que ya hay un acuerdo para esto. De todas maneras, Cristina no hace nada gratis. Obviamente que va a pedir muchísimos lugares en las listas de diputados, legisladores, etcétera, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. No nos olvidemos que ella mide, bueno, según a quien leas de nosotros, entre 24 y 26, 27% de intención de voto. Eso no lo tiene nadie. Es la referente política con mayor intención de voto en el país. Entonces, obviamente, hay que hacer un acuerdo con ella y ese acuerdo también tiene un costo y le da derecho a Cristina a pedir cuotas de poder importantes al interior del próximo gobierno. Ahora, eh, la, todo pasa por el resultado de la gestión económica en los próximos meses, ¿no? Ahora, esto y el renunciamiento de Cristina genera una situación muy compleja en Juntos por el Cambio, porque de alguna manera Macri Pero y si Cristina son... antes de entrar, perdón, antes de Sí, entrar al tema de la oposición, fíjate que ha aparecido algunos cambios en el transcurso de esta semana que son interesantes, ¿no? Por un lado, Cristina planteando que ella no ha renunciado, sino que está proscripta, que es un planteo claro, muy muy diferente. distinto. Claro, En segundo lugar, en el acto que hubo en Avellaneda, lo puso al lado de ella, cosa que no sucedió en los actos anteriores, estaba solamente el dueño de casa y punto. Lo ha puesto al lado de ella a Kicillof. Y ahí aparece claro, esta referencia que vos hacías, ¿no? La importancia de Kicillof como el hombre que tiene que continuar siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto sí, es sí, es totalmente así. Es totalmente así. En todo caso, el mejor candidato que tiene el kirchnerismo para mantenerla, para disputar la gobernación, sigue siendo Axel Kicillof, eso no hay ninguna duda. Y en realidad su presencia ahí lo que indica es un lanzamiento de campaña encubierto, digamos, ¿viste? Porque no se habló de la candidatura de Kicillof, pero digamos, su presencia ahí con Cristina al lado y además Axel habló primero, es una combinación de eso que te digo, un lanzamiento de campaña encubierto, y el hecho de qué es lo que se estaba discutiendo ahí, más allá de la declaración de Cristina de sentirse proscripta. Se estaba discutiendo la decisión de la Corte respecto de la coparticipación. Cristina tiene razón en lo que dice en ese punto. Es decir, que yo he sido muy crítico de Cristina, pero en esto tiene razón. El traspaso de 3,5% que hace el expresidente Mauricio Macri, traspasa el 3,5% de la parte que le correspondía y que le corresponde al Ejecutivo Nacional. No tocó, no le sacó nada a ninguna provincia. Y lo hace por decreto simple. Cuando cuando llega Alberto Fernández, por DNU, lo invierte y le saca 2,95, porque el resto, ese pedacito era para pagar la Policía Federal. Lo que pasa es que Macri le dio mucho más. Esa es la discusión, pero siempre sigue siendo un derecho privativo del Ejecutivo Nacional, porque no es de las provincias. De esa parte sale del 47% que tiene, 47% creo que es que tiene el Ejecutivo Nacional. Ahora, ¿cuál es la discusión ahí? Bueno, la discusión es que en realidad vos le pasás toda esa plata, la Corte Suprema le pasa esa plata a Larreta y le está dando plata para hacer campaña. No seamos ingenuos, Tato, nosotros venimos de lejos en la política y estas cosas se ven clarito, no hay,
Así que cuando ella dice que en la Corte Suprema y un sector de la justicia, junto con un sector del empresariado, está jugando a favor de la derecha y lo que intenta es destruir el peronismo, esto fue lo que dijo, porque claro, dijo, cuando uno recompone la distribución del PBI y pasa de 37% para el trabajo a 50% para el trabajo, realmente toca intereses. Cuando uno absorbe el CFJP, toca intereses, cuando uno privatiza YPF, toca intereses, y lo que están haciendo es una advertencia de que eso no se puede hacer nunca más. Ahora Fíjate. Raúl, en ese análisis que vos estás haciendo, omitimos algo que te planteé, que es esto de que está proscripta. O sea, ¿esto qué significa? Significa Claro. que su candidatura renace, porque Bueno, la uno podría realidad, hacer esa la lectura. proscripción es relativa, en la medida que hay una apelación, digamos, la Ella proscripción la podría puede ser. plantear políticamente, pero Sí, es ella relativa. podría ser candidata. Ahora, también reiteró una cosa que ya dijo en la tarde posterior al fallo, cuando anunció su renuncia a ser candidata. Dijo, yo no renuncio a ser candidata por otra razón más que no voy a someter a la fuerza política que me hizo 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta a que en un proceso electoral sea atacada diciendo ustedes tienen una culpable en sus listas. No le voy a hacer eso a mi fuerza política. Bueno, puede ser que esa sea la razón, no es difícil saberlo, pero también creo que es un gesto muy, muy fuerte y además lo deja pagando a Macri, porque Macri y Cristina son lo que se llama opuestos complementarios. Sin uno, el otro no existe. Entonces, le dificulta mucho más una candidatura a Mauricio Macri, ¿no? Bueno, ok, está bien, pero ahora, ¿cómo queda el escenario? Bueno, Cristina ciertamente va a militar y va a trabajar para la fórmula presidencial que sea y para la fórmula de la gobernación en la provincia de Buenos Aires, no tengamos ninguna duda. Que ella renuncie a ser candidata porque se siente proscripta, no quiere decir que no vaya a militar, a definir políticas, definir listas. Su liderazgo sigue Sí, siendo sí, su liderazgo. evidentemente. Raúl, quedamos cortos en este bloque y pasamos al otro. Adelante, señor director. Raúl, bueno, en este análisis que íbamos haciendo, nos toca ahora el tema de la oposición. O sea, la oposición hoy en día está con sus problemas y sus enfrentamientos. Cosa que sorprende en alguna medida porque deberían intentar evitarlo. Pero lejos de eso, hay una posición muy fuerte, sobre todo entre algunos de estos protagonistas, el caso concreto de Larreta y el caso concreto de Bullrich, donde no se dan tregua y aprovechan cualquier circunstancia, inclusive circunstancias favorables para el conjunto de la oposición, que no deja de ser también un ámbito para su pelea. Lo que pasó con la Corte, Patricia salió a maltratarlo a Larreta para pedirle aún mayor, digamos, enojo del que en ese momento estaba mostrando, en mayores medidas de la que en aquel momento estaba haciendo. ¿Cómo se explica esto? De que Bueno, alguien que debería estar buscando el conjunto se está peleando. Bueno, lo que pasa, y tanto lo hemos visto tantas veces en el peronismo, viste, el colectivo tiene 26 asientos, cuando tenés 28 pasajeros, 12 quedan afuera seguro. Y acá lo que ocurre es que tanto Larreta como Patricia Bullrich quieren la candidatura presidencial de ese espacio. Yo no veo a ninguno de los dos bajándose, a ninguno de los dos. Ahora, si Mauricio Macri no es candidato, todo el voto Macri en las PASO se va con Patricia Bullrich porque es el mismo marco ideológico. Y eso podría complicar la posibilidad de una victoria de Rodríguez Larreta, que se vería casi obligado a hacer un acuerdo con el radicalismo. Ahora, si Rodríguez Larreta comienza a hacer un acuerdo con el radicalismo, Patricia Bullrich también va a buscar un acuerdo con el radicalismo. Yo creo que están muy complicados
muy, muy complicados y tuvieron suerte de que si no se pudo bajar las PASO, porque si no había PASO no tenían cómo resolver su interna. El Frente de Todos no tiene interna, va a haber un único candidato, van a acordar, después se matarán, pero primero van a acordar de un candidato único. En cambio, en el Juntos por el Cambio es muy difícil, porque ¿cuál de los dos se baja, Patricia o Larreta? ¿Ok? No, hay interna. Ok, pero si hay interna y Macri no es candidato, Patricia Bullrich es competitiva y lo complica a Rodríguez Larreta. Eh, y es Ahora, cierto lo que vos perdón, decís. perdón, Sí, esa posibilidad de competencia interna y la no competencia en Juntos por el Cambio, en frente de todos, de todo, sí. ¿los debilita o los fortalece? No, yo creo que los debilita porque se van a atacar y vos atacás al otro y el otro, si el ataque es certero, lo bajás, lo disminuís. No, yo creo que sí, pero hay algo que quiero decir, Tato. Nosotros estamos haciendo el análisis de coyuntura chiquita, pero en realidad uno puede mirar esto, digamos, desde una categoría, un paso, un escalón arriba. Lo que estamos viendo realmente en otro ritmo y con un tiempo más lento de proceso, es la reconfiguración del sistema político argentino. Los viejos liderazgos están caducos, han agotado su recorrido y entonces del 2003 hasta acá, en 20 años, si querés, más allá de quién haya gobernado mejor o peor, quién haya sido oposición, permitiendo más gobernabilidad o permitiendo menos gobernabilidad, no importa, más allá de eso, han sido el kirchnerismo y el macrismo. Ahora, más allá de quién tiene más culpa o menos culpa, quién la hizo mejor o quién la hizo peor, nos trajeron a esta situación. Entonces, ese liderazgo está agotado y están surgiendo nuevas figuras que eran de segunda línea que están pasando a primera línea. Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Martín Lustó, Leandro Santoro, Tolosa Paz, etc. Hay una nueva camada que viene a ocupar los primeros lugares y es una generación que tiene una mirada muy distinta a la mirada que tiene esta generación actual de dirigentes, si bien pelean por cuotas de poder, son dialoguistas. Y esa es la diferencia entre un escenario político de polarización y un escenario político de grieta. En la polarización, el otro es tu adversario y le tenés que ganar, hay que vencerlo. Después tenés que sentarte a dialogar. En la grieta es distinto, el otro no es el adversario, el otro es el enemigo y no hay que ganarle, hay que destruirlo y además no dialogamos. Cristina Kirchner y el Mauricio Macri no pueden hablar entre sí. Y estamos camino a un proceso histórico que va a llevar 1 año, 2 años, 3 años, de reconfiguración del escenario político y de comienzo de solución de la grieta. Esto es lo que estamos viendo en el fondo. Lo que pasa es que es un proceso más lento, tapado por la virulencia de la coyuntura y que tiene mucha visibilidad mediática, pero en realidad lo que estamos viendo es una renovación general generacional de la dirigencia y una reconfiguración del sistema político argentino, y eso es bueno. Vos sabés que lo que vos señalás de la polarización por un lado o la grieta es muy interesante, ¿no? Porque lo ideal es la polarización. La Claro, grieta es claro, extremadamente negativa, ¿no? no Ahora, permite nada. en esa figura de la grieta aparece claramente Mauricio y Cristina. Claro. En la de la polarización, todo ese otro conjunto que vos has señalado, ¿no? Pero ¿existe esa posibilidad de que esa desaparición en alguna medida de Cristina y Mauricio se produzca? Pero por supuesto, básicamente por la decisión de Cristina de no ser candidata, porque ella va a tener una Pero cuota es de tan poder. así, perdón que insista, es tan así a partir de Sí, decir, estoy pero proscripta. sí, pero no a partir de ya, digamos, es un proceso que va a llevar 1 año, 2 años, etcétera, donde esas dos figuras van a ir disminuyendo. Y entonces se van a imponer primero los dialoguistas, porque yo a Sergio Massa y a Rodríguez Larreta estoy seguro que se puede sentar a hablar. ¿Por qué no? Los dos son negociadores y buenos negociadores. Digo esto por decirte dos, pero hay más. Martín Lustó, todos los que mencioné, hasta María Eugenia Vidal, si querés. Eh, ahora, no es que de un día para otro eso va a desaparecer. Es un proceso en el que estamos viendo larvado
en segundo plano, con mucha menos visibilidad mediática, con mucha menos interpretación de parte de mis colegas, pero eso es lo que está realmente sucediendo. Y en el final creo que va a estar bien, gane quien gane, va a estar bien o va a estar mejor por lo menos, porque insisto, esta generación fracasó. 20 años nos trajeron acá, no me importa quién gobernó, el resultado es este. A mí no me importa el proceso, me importa el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Le debemos una tonelada de plata a los acreedores internacionales, tenemos una inflación galopante, tenemos desocupación, bueno, no tanta ya, pero tenemos pobreza, etcétera, ¿no? Está bien que tuvimos que atravesar situaciones muy, muy complejas. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández no es un mal gobierno si lo analizas la coyuntura que le tocó. Porque a él le tocó una inflación, arrancó con una inflación del 54%, con un conurbano bonaerense y un conurbano rosarino a punto de estallar, con una desocupación altísima, sin nada de dinero en el banco. Bueno, goberna eso. Y después, cuando más o menos empezó a acomodar eso, en marzo vino la pandemia, 2 años de pandemia. Y cuando terminó la pandemia, vino la guerra con Ucrania y el costo de la energía se Sí, duplicó, no casi. ha sido fácil. Raúl, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, tendríamos que charlar un largo rato. Te quiero No, muchas agradecer, gracias, Tato. te quiero Gracias agradecer a vos, realmente Tato. porque siempre charlar con vos es extremadamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Tato, con vos también. Te mando un abrazo y buen año. Bueno, igualmente y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes.